Gratísimo día en la presencia del Señor. Como observan, en la parte de atrás ya hay un tablero pintado con una línea del tiempo. No es la línea del tiempo del Antiguo Testamento, sino lo que vamos a tratar en el día de hoy, utilizar elementos del Antiguo Testamento. Estamos en mayo 31 del 2023, como lo reza aquí en la parte superior, siempre lo van a tener. Corresponde a la semana 1 de 12 semanas que vamos a realizar. Este es el video número 02, corresponde al segundo video que voy a hacerle llegar. Voy a tratar de durar más o menos unos 5 o 6 minutos en esta exposición. De pronto en el día de mañana grabaré otro video. Tengo como para proponerle al reverendo, al presbítero reverendo Hugo Sánchez, que ese tema 1 se vea en la semana 1, 2, 3, que ese tema 3 se vea en la semana 4, 5, que el tema 3 se vea en la semana 6 y 7, que el tema número 4 se vea en la semana número 3, 6, 7, el tema número 4 se vea en la semana 8 al 10 y el tema número 5 se vea en la semana 11 y 12, para que alcancemos a cubrir todo el texto que se le subió, que el presbítero del reverendo Hugo Sánchez le subió al grupo. ¿Listo? Nosotros vamos a trabajar con un canon, que es el canon del Antiguo Testamento. Yo les dejé ayer una tareita para que investigaran, no sé si lo hicieron, que es bueno que vayan como ir adelantando por su cuenta, que era el canon. Dice, canon es el conjunto de normas, preceptos o principios que rige la conducta humana, movimiento de cualquier tipo o una determinada actividad, etcétera, etcétera. Las leyes del Estado, las leyes que rigen el comportamiento social, es a través de un canon, que hay especialista en ese canon. Nosotros nos vamos a referir sobre el direccionamiento de nuestro comportamiento como hombres de fe, que ese es el proyecto. Es el proyecto como hombres de fe. Sabemos que la Sagrada Escritura tiene dos canos, el del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. El pacto antiguo y el nuevo pacto con Jesús. Cada uno de esos pactos, de esos cánones, tienen unos libros que describe el comportamiento del hombre de fe. Como estamos en el Antiguo Testamento, rijámonos a él. El Antiguo Testamento existe dos canos. El cano de Alejandría o el cano de los 70, o el cano que corresponde a lo que se llama la Septuaginta. Fueron 72 ancianos que se reunieron de diferentes tribus para construir este canon. Entonces me paro para enseñarle un poquitico y hablamos sobre en ese tema 1 hay 3 subtemas, que es problemas que plantea el Antiguo Testamento, que lo vamos a tratar de desarrollar. Ustedes tienen que leer todo el texto, yo voy a tratar como de explicar a grosso modo
cada uno de estos elementos a qué se refiere. El texto dice una cosa muy profunda y muy buena. Yo voy a tratar porque trata de lo mismo, de acordarme de lo que recibí. Entré en el seminario en el año 81, o sea, ha pasado mucha agua por debajo del puente, más de 40 años, pero todavía en mi memoria recuerdo mucho las enseñanzas de un execta, el padre Roberto García, en el Seminario Mayor San Pedro Apóstol. Aquí tenemos una línea del tiempo. En este sector ya lo tenían construido. En este sector, aquí nos vamos a localizar en el año 2090 antes de Cristo, 2090 antes de Cristo, donde aparece un personaje que se llama Abraham. Antes del 10.800 antes de Cristo, que trabaja todo, que rinde honor y homenaje a todos los dioses habidos por haber que existían, pues el politeísmo marcaba la parada. Desde la aparición de Abraham del 2090 hacia adelante, narra la historia de la salvación. Significa que antes de la historia, cuando nosotros hablamos el término historia, es porque aparece la construcción, aparece un nombre en la existencia. Antes de la historia, ¿qué hay? La prehistoria. O sea, aquí, estas narraciones, no aparece el hombre como tal, viviendo una experiencia de fe. Trataremos esto más adelante, o el presbítero Hugo le transcribirá esta información. Esta historia de la salvación, que es el conjunto de acontecimientos en un espacio y un tiempo donde Dios toma de sus manos, de la mano del hombre, y lo conduce en el caminar. Ya sale de un politeísmo a un monoteísmo. Vamos con la referencia del canon. En este tiempo se construyó la historia de la salvación. Vinieron todos los libros que existen. Aquí hay una parte del Génesis hasta el año 2090. Está hasta el Génesis del 1 al capítulo 11. Aquí comienza y aparece Abraham en el capítulo 11. Cuando usted abre Génesis y se lee toda la descendencia, todo lo que existe, de dónde viene Abraham. Y en el camino, en el capítulo 12 ya Dios le pide a Abraham despegar, ya váyase mi hijo, ábrase el parche, porque necesito que comience a construir esa historia de la salvación, del mano de ese solo Señor. En medio de toda esta construcción comienza el hombre a actuar. Entonces hace historia. Cuando dice el texto, el problema de la historia, esta historia que se construye vale la redundancia, en la historia de la salvación, no es un referente de hechos históricos que le sirva al hombre para estudiar la historia de la humanidad. Estos hechos históricos solo van relacionados al proyecto de fe, al proyecto de salvación. Por eso aparece aquí como un problema dentro de este Antiguo Testamento. No es una historia científica para escudriñar el acontecer del hombre, sino es para verificar, para revisar los acontecimientos que vivió el hombre de fe en función a esa historia de la salvación. Vienen los históricos, vienen
todos los libros sapiensales, vienen todos los libros de los profetas, ¿no? En medio de esto se construye entre el año 300 antes de Cristo y el año 150 antes de Cristo, se construye esa versión de los 70 o lo que llaman Septuaginta. La Septuaginta, que les decía que corresponde a 72 ancianos, pero lo cerraron a 70. Me parece a un personaje que todo lo cierra y no le gusta trabajar con unidades, sino con números enteros ya definidos. Entonces se llama la versión de los 70. Aquí en esta versión de los 70 es que recopilan los 49 libros del Antiguo Testamento, donde existen esos 7 deuterocanónicos. Este es una de los cánones del Antiguo Testamento. Existe otro canon del Antiguo Testamento que lo construyeron, quiero que me escuchen, que lo construyeron en el año 90 después de Cristo. El primer canon fue construido entre el año 300 antes de Cristo y 150 antes de Cristo. Y el segundo canon, que es el canon de Palestina o el canon hebreo, fue construido en el año 90 después de Cristo. Significa que el nacimiento de Jesús, aquí lo subrayo con esta crucecita, hasta que construyeron ese nuevo canon hebreo, que después palestino o hebreo, que después será otra historia para contar, pasaron 90 años. La pregunta y el gran interrogante: ¿cuáles fueron los libros que utilizó Jesús? Que utilizaron los apóstoles, que utilizaron los discípulos y que lo utilizaron las primeras comunidades seguidoras de Jesús. ¿Ya? Hago énfasis en eso, las primeras comunidades seguidoras de Jesús. Porque nosotros seguimos siendo comunidades seguidoras ¿de quién? De Jesús. Como somos seguidores de Jesús, adivine, ¿qué canon deberíamos de utilizar? ¿El canon de los 70 o el canon que construyeron después de la muerte de Jesús? 90 años después del nacimiento de Jesús. Significa que los apóstoles, Pablo, que los evangelistas, Mateo, Marco, Lucas, Juan, que toda esta gente que estuvo en el entorno de Jesús y cuando se reunían en la sinagoga, en los templos, ¿qué rollos habría? ¿Habría el canon de Palestina o el hebreo o habría el canon de los 70? Por eso cuando se mira la referencia de muchas citas del Nuevo Testamento, citan elementos, realizan citas de los 7 libros de deuterocanónico que sacó el canon palestino o hebreo. Más adelante pueden preguntar por qué motivo o circunstancia. Nosotros nos vamos a encarrilar por este canon de los 70 que utilizó Jesús. Esos rollos que habrían, lo que corresponde a la versión de los 70 o un canon griego, lo abrió Jesús, los abrieron y lo leyeron los apóstoles, los abrieron y lo leyeron los discípulos y los abrieron y los leyeron las primeras comunidades. Me pasé de tiempo, 14 minutos, dejo así para en el día de mañana grabar otro video para seguir hablando sobre los problemas que aparecen en ese subtema 1 del tema 1, que son 3 subtemas: problemas que plantea el Antiguo Testamento, valores del Antiguo Testamento, 6 cuestiones elementales. Entonces, nos estamos viendo en el video número 3,
que trataré de grabarlo en el día de mañana. Bendiciones en el Señor.